Uno. Entonces, para los que se están integrando hoy, ¿de qué trata este taller, este pequeño taller? Estamos haciendo como una especie de foro donde estamos hablando de uno de los temas, creo que yo, más interesantes o más importantes para cualquier ser humano, que es el tema de las religiones y la existencia de Dios, pero no tanto desde el punto de vista religioso, sino más desde un punto de vista filosófico. Haciendo un breve resumen de lo que vimos ayer, estuvimos hablando acerca del origen del universo, estuvimos hablando de los argumentos cosmológicos, la parte científica y la parte filosófica, cómo actúan estas fuerzas en nuestro día a día, o sea, cuál sería el origen del cosmos, de todo lo que nos rodea. Sin embargo, nos fuimos a una parte como más abstracta, entonces la conversación se volvió un poquito más compleja. No obstante, se entendió el mensaje, que es lo importante, y es de lo que vamos a estar continuando hablando aquí ahora. Yo no sé si Lord Hugo quiera añadir algo respecto a lo de ayer como modo de introducción. Buenas noches, ¿me escucha bien? Buenas noches, Lord Hugo. ¿Qué tal? ¿Me escucha ahora? No, se te escuchó como un poquito lejos, bueno, al menos en mi caso. Segundo. ¿Ahora qué tal? Ahora se te oye muchísimo mejor. Perfecto. Buenas noches a todos, buenas noches Miguel Ángel, Saúl, todos los presentes, los que estuvieron anoche. Y eso pues, hoy tocamos el tema filosófico, ayer nos fuimos más por la base, lo que sería la creación del universo, tocamos muchos temas referentes al Big Bang, entramos en una paradoja como lo es el mismísimo fenómeno del Big Bang y bueno, hoy tenemos un debate mucho más directo, por así decirlo, ¿no, Miguel Ángel? Eso es correcto, eso es correcto. Mira, ya se unió la profesora Areli. Bienvenidos. Continúa, Lord Búho. Que- Y bueno, por mi parte, he preparado varios puntos para tocar hoy y bueno, esperar un poco más, me imagino, porque todavía veo que está entrando gente, que está comentando gente, no sé, tú me No, bueno, dices por dónde comenzamos. lo que estuvimos diciendo, que quizás es un tema un poco duro de empezar, pero yo prefiero que estos pequeños talleres que estamos haciendo, el de ayer, el de hoy, el que vamos a finalizar mañana, sirvan más a modo introductorio. No sé si me explico. Exactamente. Claro, y ya después el que quiera profundizar, Sí, bueno, muchas de las personas que están aquí me imagino que es la primera vez que se ven en un foro así, es la primera vez que debaten así, de forma directa o quizás algunos presencien, sea la primera vez que presencian un debate así, bueno, este, que sepan eso, que por mi parte, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero de mi parte van a tener el respeto a todas y cada una de las creencias de todos los aquí presentes y bueno, y eso, compartir ideas, pues más que un debate es compartir ideas. bueno, de eso se trata, que pese a todo se mantenga como una línea de respeto. Yo creo que en todo debate eso debe ser lo básico. Se trata más bien de un diálogo, vamos a tratar de verlo de esa manera. A pesar de que Exactamente. todos aquí tienen creencias diferentes, sí, se trata más de un diálogo. En todo caso, como veníamos diciendo, todavía no hemos tocado la parte más religiosa, sino que estuvimos hablando de la parte cosmológica, de los principios filosóficos, qué es la lógica, qué es la filosofía y cómo estos elementos se unen y dan lugar a muchas teorías, muchos argumentos que no son nuevos, pero que tampoco se han detenido en la historia, sino que en la historia de la filosofía, del pensamiento humano, han ido evolucionando, han ido cambiando, se han añadido cosas, así como se han eliminado cosas. Pero de eso se trata la filosofía, ¿cómo no?
de esa lluvia de ideas que a veces contrastan radicalmente entre sí. Lo que sí hay que tener claro es que toda tarea o la tarea de todo filósofo o de todo ser humano siempre debe ser inclinarse a la mejor opción en cuanto a verdad. O por lo menos sabemos que hay algunas cosas quizá no podamos acercarnos a esa verdad, pero la idea es inclinarse hacia allá. ¿Se entiende el punto? De antemano quiero añadir, los que quieran intervenir en cualquier momento, perfecto. Esto es un foro, un diálogo, como le quieran llamar. Ah, bueno, aquí ya hicieron la primera intervención. La verdad no existe, pero eso entra en una paradoja. Ayer lo estuvimos tocando. Si la verdad no existe, Sí, entonces tu propia proposición entra en una paradoja, porque tu propia conclusión sería una mentira. Es como la paradoja del mentiroso. Mira, todo lo que voy a decir es mentira, incluyendo esta misma frase que acabo de decir. Lo primero que sí, sí, hay cosas que son mentiras y otras cosas que son verdad. Hay que cuestionarse todo, por supuesto. Pero todo lo que uno se exactamente. cuestiona tiene que ponerlo a prueba. Pero sí existen verdades. De hecho, es necesario que existan verdades. Pero sí es importante cuestionarse todo. La verdad no existe, tampoco la mentira. No hay verdad absoluta. Sí, lo que hay es que tener cuidado Eso es porque cierto, eso último lo apoyo. es como estuvimos diciendo en estos días. Hay cosas que de verdad no son una verdad absoluta. Por ejemplo, los gustos personales, a mí me gusta este color, a mí me gusta este sabor de helado, o sea, cuestiones como más relativas. Pero sí, en el mundo también hay cosas que son verdades, y no solo verdades científicas, también verdades, eh, si se quiere, más filosóficas, un poco más abstractas. ¿Ves? Bueno, de antemano, mantengamos el respeto ante todo, eso es lo importante. Como ayer tocamos el tema de la cosmología, del origen del universo, hoy vamos a tratar de centrarnos más ya en lo terrenal, ya no vamos a hablar tanto del universo como tal, a pesar de que está relacionado, sino que ya vamos a pasar a esta segunda parte. La filosofía ya con el ser humano, o sea, el ser humano como un ente que piensa, que razona y que saca conclusiones a raíz de eso. eh, Cuando hablamos de la existencia de Dios, dijimos que la existencia por lo menos de un creador, si quieren no le llame Dios, llamémosle un fenómeno causante de todo, no era algo irracional pensarlo, puesto que a pesar de que el Búho tuvo su posición de que el Big Bang daba el comienzo a todo, otros estuvimos de acuerdo en que más bien el Big Bang era una consecuencia y que antes del Big Bang había algo, y ese algo tuvo que tener voluntad creadora, en todo caso. Pero más allá de eso, ahora tratemos los otros argumentos, que ya no se centran tanto en la cosmología, sino en la razón de las cosas. Y abro el debate con la siguiente proposición. Santo Tomás de Aquino, como yo había dicho, estamos hablando de Santo Tomás. Este filósofo tomó muchas ideas de filósofos previos y las adaptó al cristianismo. De hecho, se puede decir que es uno de los máximos exponentes de la filosofía medieval. La obra más famosa de él, que es la Suma Teológica, o la historia, se puede decir que es un tratado de teología y filosofía natural y teísta muy extenso. Pero él aquí postuló 5 vías que demostraban la existencia de Dios. Por supuesto, yo no voy a hablar de las 5 vías en completo porque a pesar de que describirlas es muy fácil, desarrollarlas es otro tema. Una de estas vías era la vía de la moral, como Santo Tomás de Aquino lo propuso, que era el problema del mal. El problema del mal es el siguiente. Para Santo Tomás de Aquino, la existencia del mal en el mundo, el mal, recordemos, estamos hablando de un mal moral, no estamos hablando ni de un mal físico ni de un mal metafísico. Ya voy a explicar cuál es la diferencia. Cuando hablamos de mal, nosotros tenemos que primero preguntarnos, ¿qué tipo de mal hablamos? Eh, yo les quisiera hacer una pregunta a todos los del grupo. Pueden responder por escrito, pueden responderse ustedes mismos. Lord Búho, si quieres intervenir. Para ustedes, ¿qué es el mal? ¿O qué consideran ustedes como el mal en sí mismo? Lord Búho, si quieres dar tu respuesta, que
Tus intervenciones son de las mejores. Bueno, el mal hay que figurarlo desde mi punto de vista más enlazado a la psicología. El mal está en nuestra naturaleza, el mal está en nosotros como seres humanos. O sea, el ser humano por naturaleza es malo. El ser humano es egoísta, el ser humano tiende a querer robar, tiende a querer estar por encima de sus iguales. Y la sociedad, la cultura, la familia, incluso las mismas restricciones que nos ponemos nosotros en nuestras sociedades, con lo que denominamos ley, es lo que limita en muchas instancias a romper esas reglas. O sea, el miedo es lo que ha hecho que esos sentimientos negativos, ese mal, se reduzca a gran medida. Es decir, ya va, es decir, tú estás de acuerdo con la postura que dice que el ser humano no comete el mal por miedo. En este caso, por ejemplo, una ley, por el miedo a la sanción o al castigo. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta Este, cierto punto podemos estar de acuerdo en ese punto. Pero la pregunta concreta es, ¿qué es el mal en sí mismo? O sea, ya el mal, tú lo estás definiendo como un aspecto psicológico, ¿correcto? Pero, por ejemplo, cuando hay un derrumbe, cuando... Es más, vamos a poner un ejemplo muy básico. Cuando tú tienes un vehículo y el vehículo, digamos, tú lo compraste usado y te viene con un defecto en el motor. Ese automóvil es malo, o sea, pero es malo objetivamente hablando. sí, está mal porque no cumple su función y de allí que el acto de maldad, por así decirlo, porque aunque para nosotros de ser humano a ser humano se vea como un acto de maldad, ¿sabes? Muy a lo subjetivo, ¿sabes? Porque ahí entraríamos en el debate de qué es malo, qué es realmente lo malo. Pero en ese tipo de cosas, en un desastre natural, en una estafa, ahí sí entran cosas que objetivamente pueden denominarse como malas o, o Claro, bueno, simplemente un intento de es que a eso oportunismo, iba, es que a eso que iba. es Por malo. ejemplo, este mal, por ejemplo, el del vehículo, si un vehículo me sale dañado, sí se puede decir que es un mal, pero este mal, el del vehículo, es exactamente igual al mal de cuando, por ejemplo, yo voy caminando por la calle y un ladrón me asalta, me roba. O sea, estos dos males, que podemos decir que son males, son iguales. Aquí ya dijeron que no es lo mismo, yo estoy de acuerdo que no es lo mismo. Los humanos no cumplen ¿Puedo funciones. decir algo? Sí, por Sí, supuesto. adelante. Entonces, la teoría de Jean-Jacques Rousseau frente a lo que dice Pepe Grillo se enfrenta, porque Rousseau decía lo contrario, que el ser humano era bueno por naturaleza, pacífico, amable, amoroso, y que lo dañaba la civilización y las ambiciones impuestas por los patrones sociales. ¿Qué opinan de eso? A Yo, ver, Pepe yo Grillo. creo que es completamente lo contrario, como lo dije anteriormente. O sea, somos por naturaleza, empezando con, ¿sabes? Una base psicológica, somos por naturaleza una especie muy tribal, una especie que tiende a unirse en sus grupos y tiende a rivalizar con los otros grupos, tiende a ser hostil con los otros. Antiguamente podemos verla, o sea, pudimos ver mediante escritos, que bueno, no era muy difícil para una civilización, para un pequeño grupo de personas, atacar, violentar, violar, robar a otras tribus, a otras comunidades, simplemente por el hecho de, bueno, ellos tienen eso y yo quiero eso. La sociedad, en cambio, nos limita en muchas instancias a ese tipo de instintos. Concuerdo hasta cierto punto, pero es lo que venía diciendo, existen diferentes tipos de males. Por ejemplo, está el mal, incluso aquí nos acaban de dar una pequeña definición de que el mal, lo malo es aquello que se interpone a la correcta ejecución de algo.
o a la correcta naturaleza. En el caso del carro, en el caso del vehículo, que un vehículo no funcione como debería funcionar es un mal en sí mismo. Pero si decimos que los males son estos, entonces cuando un ladrón me roba, por ejemplo, o cuando alguien me pega sin ningún motivo, ese alguien, esa persona que voluntariamente decide hacer el mal, está teniendo una limitación frente a algo. Es decir, no está cumpliendo su función natural, que es ser bueno. Desde este punto de vista, el ser humano sería bueno por naturaleza y serían las circunstancias o el abuso del libre albedrío los que determinan que esta persona es mala. Entonces, cuando hablamos de mal, Se llama podemos, Victoria. sí, Digo, María. podemos subdividirlos Se llama en, María. ya, tuve que mutear un momento. Podemos subdividirlos en tres diferentes tipos de males, o por lo menos en dos principales, que estos serían el mal físico. El mal físico podría ser este tipo de mal que no tiene una inteligencia de por medio o no tiene una voluntad de por medio. Entiéndase, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, por ejemplo, que tú vas por la vía, te quedaste dormido e involuntariamente chocaste. Podemos decir que estos accidentes o estas coincidencias de la vida corresponden a un mal que no tiene una voluntad de por medio. Luego tenemos el mal metafísico, que ya sería como una especie de tipo de mal filosófico. Este tipo de mal se refiere más a nuestra naturaleza como seres limitados, o a una deficiencia de algo. Nosotros somos malos en tanto y en cuanto seguimos siendo seres humanos, no somos inmortales, no tenemos una inteligencia superior, no tenemos una fuerza superior, por lo tanto carecemos de algo, carecemos de habilidades superiores. Sin embargo, este mal metafísico tampoco tiene una voluntad de por medio. Ahora, el mal en sí mismo yo lo calificaría como que tiene que tener un prerequisito. Este prerequisito es la voluntad. El mal, lo que nosotros entendemos como malvado, como malévolo, implica que existe una inteligencia detrás. En este orden de ideas, un auto no puede ser malvado, porque es una máquina. Del mismo modo, un terremoto tampoco es algo malvado, al menos no intrínsecamente, porque se trata de un fenómeno natural. Pero el ladrón que te roba, la persona que te pega sin necesidad, la gente que te insulta, ahí ya podríamos empezar a hablar de que existe un mal. Espera, ahí hay algo malo, porque lo está haciendo voluntariamente. Él no tiene necesidad de hacer eso. Entonces yo calificaría el mal de la siguiente forma. El mal es aquello que no es necesario, pero que solo surge cuando hay una voluntad de por medio. No sé si alguien quiere Allí agregar algo. en eso último difiere un poco, estaba esperando a que terminaras. Correcto. Eh, Porque claro, volvemos al ejemplo de la persona que te roba. Es completamente inmoral desde nuestro punto de vista y podemos estar de acuerdo. Pero, pero, ¿y si en un jurado, por ejemplo, esa persona lanza la excusa de tuve que robarte porque era la única manera de alimentar a mi familia, por ponerte un ejemplo? Eso haría que esta persona, sin quererlo, para muchos otros pase a ser, o sea, su acto pase a ser moral, o por lo menos algo, que el fin justifica los medios, pues, Eso visto para algunas personas. eso es Sobre correcto, todo, Hugo. sobre Correcto. todo si añadimos otros detalles sociales, como que fue una persona de clase baja, una persona de clase alta, pues, viene el tema del Robin Hood y ese tipo de cosas que puede cambiar completamente la balanza de un momento a otro. Eso es correcto, Lord Búho. Por eso es muy importante entender el siguiente detalle. Los actos morales, que la moral en sí es básicamente discriminar lo correcto de lo incorrecto, lo que debe hacerse de lo que no debe hacerse. Pero podemos considerar que estos actos morales o esta concepción de la moral no depende de una ley escrita, por ejemplo, una constitución, una, una legislatura. Más bien al contrario, son las legislaciones las que presuponen que existe una moral para decirnos que esto es correcto, esto es incorrecto, generalmente a través de un desarrollo cultural. Pero el punto principal es que sí, por ejemplo, una persona que roba por hambre, a pesar de que va contra la ley el robo, no lo podríamos calificar de algo malvado.
y esto es en casi todas las culturas del mismo modo. Matar es algo moralmente incorrecto, pero cuando una persona te ataca y tú te defiendes y matas a esa otra persona, tampoco lo veríamos como algo intrínsecamente malvado, porque hay un elemento de por medio que como que justifica ese acto, que es la necesidad. Y en filosofía también se entiende el estado de necesidad como aquella circunstancia donde tampoco hay una opción, o sea, no tienes la opción de elegir, es hacer eso o es morir, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué no lo calificamos de malvado de cierto modo? No desde un punto de vista legal, sino desde un punto de vista moralmente más universal, más general. Porque, por ejemplo, la persona que roba y no tiene una necesidad de muerte de hacer eso, se puede decir que lo está haciendo de forma injusta, pero cuando una persona lo hace por hambre, ya es una cuestión de vida o muerte, está en un estado de necesidad. Lo mismo cuando una persona se defiende y mata a la otra persona en defensa propia, y así con muchos otros escenarios. Es tanto así que incluso, por ejemplo, en el caso de la muerte, del asesinato, muchas leyes incluyen el apartado de defensa propia como algo legítimo. Hablamos de una legitimidad de la defensa. Bien, entonces por eso yo englobaría la moral como algo que va más allá de las leyes. Tú lo puedes calificar como algo psicológico, pero ahí yo también estaría en desacuerdo. Porque, ¿qué es la moral en sí? Cuando tú caminas y ves que están apuñalando a alguien, están acuchillando a alguien en la calle, el primer pensamiento que se te cruza por la mente no es, eso me hace sentir mal, no es, me siento mal por eso, sino que inmediatamente tú dices, eso está mal. La moral en sí constituye más bien una opinión, porque la moral está dirigida a algo que está fuera del cuerpo, algo que está fuera de nuestro ser. Calificarlo de psicológico, sí, hay opiniones que lo calificarían de que es algo, un fenómeno psicológico, yo lo calificaría más de un fenómeno metafísico. Y yo sé que Sí. algunas personas no están de acuerdo con eso. Cuando tú Quisiera añadir discriminas, ya, Bueno, termina. cuando tú discriminas que algo está correcto o está incorrecto, tú lo haces dando tu opinión acerca de actos que son externos al ser. Por lo tanto, ninguna opinión moral proviene de dentro. Entonces, más o menos así lo desarrollaría yo. Ahora sí, si quieres, ibas a agregar. Ok, yo nuevamente, o sea, para mí la base de toda moral tiene, tiene interacciones con nuestra naturaleza, con nuestra psicología en muchos aspectos. Rescato el ejemplo de hace rato que dijiste, que qué pasa cuando ves que una persona la están apuñalando en la calle. Ahí pueden haber distintas moralidades dependiendo de la persona. Hay una persona, por ejemplo, si se ve en las capacidades, tiene un arma y siente ese sentimiento de esto es injusto, esto está mal, se vea por donde se vea, porque se está recurriendo a la violencia, puede entrar tranquilamente al acto. Pero el sentimiento más común en ese aspecto para el ser humano es el miedo. Es el miedo a lo están apuñalando a él, me van a apuñalar a mí. Algo tan básico que lo podemos ver, por ejemplo, en, en un grupo de cebras que estén tranquilamente comiendo, viene un león, salta y empieza a comerse a una. Entre las cebras, y poniendo un ejemplo animal, donde la moralidad no cuenta para nada, sino la supervivencia. ¿Qué sienten ellos? Ellos tranquilamente son en cantidad numérica mayor al león, podrían acercarse y pasarle por encima, patearlo hasta la muerte. Pero ¿cuál es el sentimiento que sobresale en ese momento? El miedo, el miedo. Y cuando el ser humano normalmente dice que no tiene miedo, es cuando más miedo tiene. Y por eso mucha de la moralidad de hoy en día, una moralidad que se ha vuelto muy de supervivencia en nuestros países latinos, es siempre que veas algo así, por más que te parezca injusto, por más que no entiendas el contexto, la respuesta va a ser retirarte, alejarte, porque la moralidad se ha traducido en el sentido de supervivencia. Así que Pero ahí es, fíjate algo, tú mismo estás diciendo algo muy claro, aunque te parezca injusto, la acción que nosotros hagamos
es independiente a la discriminación moral. Yo puedo ir caminando por la calle y ver que hay alguien en peligro y yo sé que es incorrecto no ir a ayudar, aunque ponga en riesgo mi propia vida, sé que lo que debo hacer es ir a ayudar, pero yo me voy. O sea, pero ya el acto de discriminación me dice que este acto es bueno o es malo, ¿ves? Entonces yo creo que nos tendríamos que detener primero ahí y analizar la cuestión. La mayoría de la gente en nuestros países de Latinoamérica, por supuesto que se iría caminando debido al peligro, pero sabría dentro de sí que no es lo correcto y se iría porque sabe que lo que está pasando ahí no es algo bueno. Exactamente. Se comprende el modo. Ahora bien, porque Sí, allí. yo tampoco lo calificaría de algo biológico, porque muchas veces cuando hablamos de moral, del tema de la discriminación de lo correcto e incorrecto, mucha gente cae en interpretaciones biológicas y materiales de este fenómeno. Yo también estoy en total desacuerdo de ello, puesto que si la moral proviene o emana de fenómenos biológicos, por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, el instinto, entonces tendríamos que decir que el instinto es algo moral. O más todavía, dicho de otro modo, es cada persona la que se inventa la moral. Muchos aquí podrían estar de acuerdo con esta proposición. Cada persona decide lo que es bueno y lo que es malo, o cada cultura en todo caso. Pero si eso es cierto, entonces las mismas definiciones de bien y mal dejan de existir, porque serían cambiantes. Sería básicamente como el sabor de helado. Mira, a qué le gusta el helado de chocolate, el de vainilla y a usted de fresa. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿cuál sabor es mejor? Es imposible decir cuál es mejor porque depende del gusto de cada persona. Entonces, el bien y el mal pasarían a ser eso, simples gustos. Pero en la práctica esto no sucede así. En la práctica sabemos que esta acción es mala, esta acción es buena, matar está mal, robar está mal, mentir también está mal, especialmente cuando es algo injusto. Lo que hay es que tener mucho cuidado con el lenguaje. Por supuesto, Saúl, que quiere dar una pequeña intervención aquí, pero ese sería más Eh, bien este punto de vista. Adelante, Saúl. una mención rápida, como mencionaron a Roseau, y el tema de si el humano es malo por naturaleza. Creo que encaja un poco con lo que dice Lord Búho y con lo que estás mencionando tú actualmente, que entonces la moral se vuelve ya de cada quien cuando se parte de esa premisa. Justamente cuando Rousseau afirma en su teoría de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, él no lo hace para centrarse en ese debate en sí, sino para luego continuar su teoría y básicamente decir que la civilización buena, comillas, comillas, que le da el legislador al ser humano, es la que lo arregla, por decir algo. Entonces se pasa eso que estabas comentando ahorita. Cada quien, cada legislador de cada gobierno, de cada sociedad, empieza a llevar la moral en base a sus opiniones personales, en base a sus gustos, y la moral pierde todo sentido y se vuelve puro positivismo. Esa era mi intervención. De hecho, han existido sociedades así. Por ejemplo, el mismo caso de la Revolución Francesa, que si bien no podemos decir que era directamente relativista, sí dio los primeros pasos para lo que ellos consideraban la moral secular, que era la ley, que era el pueblo, como ellos lo definían como el pueblo, quien decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal, o lo que era injusto y lo que era justo. Este pequeño experimento que fracasó totalmente, bueno, yo no diría que fracasó, porque actualmente casi todos los países tenemos mucha influencia de esta revolución. Yo digo que fracasó en la medida que no estableció bases morales coherentes. Demostró ser totalmente ineficaz, demostró ser totalmente sanguinario. Más adelante tenemos el caso, por ejemplo, de los regímenes comunistas, los regímenes marxistas, que entendían la moral como algo más económico, como algo más material, como algo, valga la redundancia, como una lucha de clases. Quisiera intervenir en ese punto, cuando termines, claro. Por supuesto. Y podríamos incluir en este apartado también a muchos fascismos en la Europa de entreguerras, porque estos estaban muy influenciados con el legalismo hasta cierto punto, especialmente el régimen de Benito Mussolini, que era la representación del pueblo, que se reflejaba en una constitución la que decidía qué está bien y qué está mal. ¿Ves? Entonces era más bien por un consenso. Pero en la práctica, cuando tú lo analizas ya desde la historia, te das cuenta que estos eran los puntos flacos de estos
regímenes, de estas sociedades. Cuando hablamos de una sociedad que se rige bajo ciertos principios morales, ¿con qué lo podemos comparar? Con las sociedades que se fundaron en base a principios no relativos, sino que eran sociedades que se basaban en principios de que la moral era universal independientemente del contexto. Por ejemplo, en el Extremo Oriente, Confucio, en Oriente Próximo, Moisés, y por supuesto toda la Edad Media, o sea, toda la Europa durante la cristiandad, que fueron civilizaciones que se mantuvieron incluso por más de 1000 años. Las sociedades, en cambio, que incluyeron entre sus dogmas que la moral era más bien algo material, algo que pertenecía a un consenso democrático o a una ley, han sido las sociedades más inestables y violentas, precisamente porque no hay una definición clara de lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día nuestras sociedades, si bien no son abiertamente eh, amorales, sí son relativistas en este sentido. Yo creo que quizá por eso tanta guerra, tanta destrucción y tanta barbarie y tanta muerte. Adelante, Lord Búho. Un momento, aquí estoy. Perfecto, estaba atendiendo los comentarios. Iba a hacer hincapié en lo que dijiste con el tema de la moralidad secular, porque bueno, si bien busca en su base separar la moral de Dios y llevarla directamente del ser humano y para el ser humano, hay que tener algo en cuenta. Como casi todo en este mundo, está lo que se dice, lo que se plantea, lo que está escrito, la idea, lo que es más intangible, a cómo se hace, que puede ser completamente un desastre. Nuevamente, como planteas en la Revolución Francesa, podemos traer el ejemplo, si se quiere, de los nazis. Podríamos decir, no, los nazis son lo que son y puede ser objetivamente malo. Claro, pero en cuanto ves su plan de gobierno, ver pensiones para los mayores de edad, puedes ver leyes de protección contra los animales, cosas que para muchas personas viendo, quitando ese aspecto de la guerra, ese aspecto genocida que ocurrió, y no hay que olvidarlo, eh, son cosas que nos dan quizás otro punto de vista, porque la moralidad base de eso, o sea, viene en base de eso, en la moralidad secular. Los puntos de vista crean la moral en muchos aspectos. Eh, sí, pero el pequeño problema con esa definición es que si, por ejemplo, el gobernante de turno, véase el máximo líder, el presidente o lo que tú quieras denominar, decide implantar una ley que diga que las mujeres no pueden votar más nunca, que no pueden dar su opinión, como ha pasado, que tienen que quedarse en sus casas para siempre y ser las esclavas de la familia, y ya hacen una ley para eso, entonces quiere decir que no existe ningún otro parámetro para decir eso está mal. La única que la mayoría de la gente se ponga de acuerdo, haga una rebelión y luego imponga otras leyes y así indefinidamente. El caso es que no hay nada definido. Por lo tanto, es muy difícil hablar de moral cuando no tienes una definición concreta. Si tú dices que, por ejemplo, depende del individuo, depende de la mayoría, pues la mayoría estuvo de acuerdo con muchas cosas que a nosotros nos parecen inmorales. Y que incluso, Exactamente, es que incluso más paradójico, la- no solo de regresión al pasado, sino que hubo momentos como la esclavitud hacia la raza negra, la gente afroamericana, eso estuvo muy mal visto antes de que la esclavitud se impusiera. O sea, tampoco podemos decir que a medida que el ser humano evolucionaba, iba encontrando eh, de qué forma funcionaba mejor la sociedad, porque muchas veces hemos dado pasos hacia el pasado. Por ejemplo, los mismos regímenes marxistas, el régimen esclavista, que hubo un momento donde era algo condenado. No podías discriminar a las personas por su raza o por su etnia, pero luego estuvo impuesto porque los cánones del momento así lo dictaminaban y luego volvió a estar condenado. O sea, es como una parámetro. Pero el caso es que incluso en ese momento donde estaba permitido bajo ciertos estatutos, era considerado algo malo y por eso se terminó aboliendo. O sea, siempre ha existido como una tendencia
a hacer el bien, a trabajar en base a la justicia. ¿Qué opinas tú de eso? Yo siento que, como lo estabas diciendo anteriormente, la mayoría, guiándonos por la moralidad secular, la mayoría son quienes imponen lo que es justo. Y como el ejemplo que diste de la mujer, se ven muchos aspectos que sí, ese nivel de injusticia, pero visto desde nuestra moralidad, perdón, moderna, porque podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, en Japón, antes de abrirse completamente a, a la economía mundial, era era un país completamente cerrado en su cultura, pues. ¿Qué sucede? Estados Unidos llegó, tocó las puertas y dijo, o nos abren las puertas, o abren la puerta al mundo, o nosotros vamos a entrar a la fuerza. ¿A qué se vieron obligados la sociedad asiática? Perdón, Japón, ¿a qué se vio obligado en ese momento? A abrir las puertas, pero, pero, formar en su sociedad un nivel, no sabría si decirlo, moral ya celoso, porque acuérdate que, como lo dije en un principio, el ser humano es muy tribal, es muy de tener sus tribus, es muy de tener sus grupos, y no es muy, nuestra especie no tiende mucho a abrirle la puerta fácilmente a personas de culturas distintas. Las mujeres en Japón empezaron a tomar voluntariamente el rol de quedarse en casa, criar a la familia, que el hombre trabajase, cosas que hoy en día, con todos estos movimientos feministas, con todos estos movimientos eh, radicales en algunos casos, sería algo inaceptable. Pero mira, fue algo que dentro de su sociedad, para ellos mismos, incluso para los que son más fanáticos a su propia moral, a su propia cultura, eh, fue algo necesario, visto desde sus ojos, pues visto desde su punto de vista. ¿Qué Pero opinas de eso al respecto? fíjate una cosa, eso es un hecho histórico muy interesante, pero esto en ningún modo cambió la discriminación moral ni de los japoneses ni de los estadounidenses. A lo que voy, en Japón se siguió viendo el robo como algo malo, en Estados Unidos también. Se siguió viendo el asesinato injustificado, o sea, el asesinato arbitrario, como algo malo, en Estados Unidos también. Eh, en Japón se siguió viendo la mentira como algo negativo, en Estados Unidos también. Y por supuesto, la cobardía como algo que no era digno, en Estados Unidos también. No existe ninguna civilización en toda la historia que haya subvertido estos términos y los haya puesto como algo positivo. Si tú conoces alguna, sería muy interesante que la compartieras con nosotros. Por ejemplo, en el caso de la cobardía y el heroísmo, dos, dos dicotomías. Tenemos la figura del cobarde, del que huye, y la figura del valiente. Yo no sé si tú conoces alguna sociedad que haya colocado al cobarde como el ejemplo a seguir, como algo bueno, o su sola cobardía. ¿La conoces tú o alguien aquí que quiera también aportar algo? Eh, en ese caso no, porque ten en cuenta que la moral no sirve si no te das a... ¿Cómo explicarlo? Ya va, déjame replantear lo que iba a decir. Este, la moral, como lo decía en un principio, tiene su base en la ley, o la ley es la moral, mejor dicho. Y eso lleva bases de nuestra naturaleza como seres humanos. Eh, con lo que estabas planteando, muchas de las cualidades que diste, no robar en ninguno de los dos países, no matar, son cosas que obviamente de aceptarlas, cualquier sociedad actual o antigua, de haberlas aceptado, no podrían sostener el caos que se vendría detrás de sí.
¿sabes? Robos, violaciones, secuestros, porque eso es mentira. O sea, una sociedad funciona como comunidad. Funcionamos como seres que viven, o sea, seres vivos que viven en comunidad, pero estamos muy propensos a que se encienda una mecha para recurrir a la violencia, a lo, a lo llamado hacer justicia por mano propia, ¿sabes? Porque por más que sigamos una moral establecida, en este caso, por una sociedad, por un rey, por un señor feudal, por lo que sea, siempre va a haber una moral personal. Por ejemplo, sé que está bien, sé que no se debe matar, pero de un asesino entrar en mi casa y poner en riesgo a mi familia, esa moralidad general de la sociedad se rompería completamente. Ahí entraríamos nuevamente a lo que dije, al sentido de la supervivencia. Y con lo que hacía referencia a una sociedad que apoye esos valores, la verdad no existe por lo mismo que te dije, pues no podría existir no podría coexistir entre sí una sociedad así. Hay Eh, algunos por allí que podrían decir tranquilamente que la anarquía, que con anarquía se puede vivir en sociedad, pero a mí no me parece y por lo tanto la descarto automáticamente. Pero, José, disculpe, ¿puedo añadir algo? ¿Puedo añadir sí, algo con claro, respecto adelante, a eso? adelante. Adelante. Pudiese ser que ustedes piensen que hay sociedades si es una sociedad como tal, estoy totalmente de acuerdo que no pudiese ir bajo esos, no digamos valores, sino patrones económicos. Pero hay grupos que son grupos humanos y por ser grupos humanos son grupos sociales. De una u otra manera, es mi percepción. Que vive en función de promover esos antivalores. Por ejemplo, los pranes, Los los delincuentes, grupos, dice. los delincuentes. Y más allá de decir, no, es que es un grupo de delincuentes que están, por ejemplo, en Tocorón. No, compadre. El grupo de delincuentes que está en Venezuela, que son bastantes. Y fíjate, y ellos se ufanan, por ejemplo, en los barrios, por decir, en Caracas, de decir, el que haya robado más, pues tiene mayor poder. Es impresionante eso. Otro caso es este estos grupos, por ejemplo, los maras, que están enquistados en muchos países centroamericanos, que una de las pruebas para entrar a esos grupos es asesinar a quien sea. O sea, ese es el pase para ser reconocido dentro del grupo. ¿Ves? Y entonces ustedes me dirán, no, es que esa sociedad, esos grupos, ¿no? No pueden mantenerse en el tiempo, pero ya tienen tiempo. Esos grupos están enquistados en Venezuela. Esos grupos tienen casi ya para 70 años en la guerrilla latinoamericana, caso Colombia. ¿Ves? Viven del secuestro, viven del narcotráfico, y ellos saben que está mal. Usted me dirá, bueno, sí, lo que pasa es que eh, entre ellos hay un respeto, hay un código. Sí, sí lo hay, ¿cierto? Ahí la palabra, ellos se respetan, sí. Pero como quiera que sea, la función es hacer el mal al prójimo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Pues yo tengo una respuesta muy sencilla para eso. Esa gente es mala y Yo, punto. Así de simple. Y la única forma de que nosotros podemos decir que esa gente es mala o que hace un mal es precisamente si la moral es general para todos. ¿Ves? Ahora, la pregunta específica es cómo ellos existen, cómo esa gente se mantiene, cómo esa gente se organiza. Pues lo primero es que el 99% de esos grupos sabe que está haciendo mal, razón por la que se esconden, razón por la que lo hacen clandestinamente, razón por la que ellos mismos no andan gritando a los cinco vientos que lo que hacen es lo correcto.
Nunca te van a decir un delincuente, y esto ha sido estudiado, que lo que él hace es lo bueno y que todos deberían hacerlo. En cambio, un policía que sea honesto, una persona, un bombero, por ejemplo, te va a decir, mira, esto es lo correcto y todos deberíamos hacerlo. No tengo necesidad de esconderme. ¿Ves la línea de seguimiento? Bueno, te puedo decir que yo recuerdo que en los 70 y en los 80, en la ciudad de Caracas, había un eslogan que decía, mata a un policía y harás patria. Recuerdo eso. O sea, por ejemplo, de ir contra la autoridad y todo eso. Sigue siendo algo malo, de hecho no corrompe el concepto de moralidad, así como Quisiera estos, añadir un punto cuando a ver, termines. correcto. Estos mismos grupos, nuevamente, saben perfectamente que están haciendo el mal, saben dentro de sí que lo que están haciendo no es lo correcto. Y esto yo no lo digo a la ligera. Los grupos que se capturan, que luego confiesan y todo eso, saben que están haciendo mal, ellos mismos terminan admitiéndolo. Una persona que hace el bien difícilmente, incluso a riesgo de muerte, se, se arrepiente de haber hecho ese bien. ¿Se comprende este punto de vista? Sí, Y la, bueno, ya va, y la gran prueba de adelante. eso es la gran cantidad de mártires y héroes que han existido en la historia. ¿Ves? Ya con esto le doy la palabra a Lord Búho. Bueno, en respuesta a lo que dijo el señor Ángel, ese grupo, pandillas, tribus, por así llamarlos, claro, desde nuestro punto de vista y espero que todo el punto de vista, o sea, de la moral de todos los aquí presentes se considere algo malo, pues. Pero no es algo nuevo de, de nuestros tiempos, porque antiguamente eran los mismos grupos barbáricos, eran estos mismos grupos de ladrones que esperaban a las personas en los caminos y las asaltaban y las mataban, pues. Vivían en sus grupos, vivían alejados de la sociedad. Ellos más que sentir que hacen un mal, en muchas instancias sienten que es donde encajan, que estando solos, que haciendo esos males solos, frente a una sociedad con ley, con justicia, simplemente no van a dar de sí, pues, no van a dar de sí. Y como la historia nos ha demostrado que en la cantidad, que en la cantidad está la fuerza, se han visto esos grupos, es que lo podemos ver desde la antigua Roma, siendo perseguidos, los bárbaros, los griegos, los galos, todo este montón de guerras que había contra estos grupos barbáricos. Es que no hay otro sentido que es simplemente decir eso, barbáricos que están en contra de la ley, de la institución, de lo que está preestablecido en una sociedad y luchan contra ello. Luchan por su beneficio económico, luchan porque no van a poder volver a encajar en una sociedad. Y es un comportamiento que para ellos esa es su moral. Eso, sé que la mayoría parece que no las tiene, la mayoría parece que son eh, simplemente ladrones o asesinos a suelto, pero dentro de ellos esa es su moral, la moral fuerte, la moral de yo puedo ir y robarte y pisotearte y después y después presumirlo. ¿Saben? Miren lo que me robé, miren esto, miren lo otro. Y es una sociedad que tiende a ¿cómo sería la palabra? Proliferar cuando hay escasez, cuando hay crisis, cuando hay pobreza, porque nuevamente volvemos al principio, en un estado o de supervivencia, aunque la mayoría de ellos no necesitaran esas cosas para sobrevivir, o de supervivencia para algunos, o de oportunismo, o lo podríamos llamar, que es un término latinoamericano, viveza,
para otros. El vivo, el van a lograr, mira, te robaste eso, qué bueno, eso, mira, y no te descubrieron. Son cosas que se han deteriorado en nuestra moral y en nuestra sociedad, pues. Ahí es donde yo puedo, yo como persona atea, yo como persona que no le gusta encajar la moral con Dios, ahí yo siento que incluso muchas de esas personas, teniendo fe, podrían pensar distinto. Y esto de verdad, hay muchos ateos que me querrían linchar por decir eso, pero como lo dije ayer, yo antes de tener mis creencias actuales, yo fui catequista, yo fui creyente y conozco los valores, conozco y sé apreciar los valores que tiene la iglesia. Y bueno, espero que la respuesta les Pero haya servido. excelente, Lord Pugo. Pero aquí hay un tema muy importante. Mencionaste al tema de las guerras, las tribus, que muchas veces peleaban por recursos, que cada quien tenía su punto de vista. Es correcto. Pero indistintamente de eso, tanto Roma, el Senado de Roma, como todas las tribus paganas, no están peleando por dos sistemas de moralidad distintos. Están peleando por recursos, por territorio. Pero tanto en el Senado de Roma como en las tribus más bárbaras y vikingas del norte, mentir era algo mal visto, y esto lo podemos ver en la historia. Matar injustificadamente también era algo mal visto. Había como un sentido del honor, un código ético que realmente no era muy diferente al de los romanos, ni después al de los cristianos, ni después al de los musulmanes. Por eso yo digo, sí, guerras han existido, guerras van a seguir existiendo y existirán mientras la humanidad siga siendo humanidad, pero muy difícilmente va a ser por diferentes tipos de moralidad. Y esto lo podemos comprobar muy fácilmente. Este ejercicio va para todos. Piensen imaginen por un segundo que ustedes tienen el poder divino, el poder mágico de decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Intenten imaginar ahora mismo un sistema moral donde mentir, matar, esclavizar y robar sea lo bueno, sea lo positivo. Intenten imaginarlo e intenten que en este mundo imaginario que se están creando ahora mismo, eso se ponga en práctica. No, Saúl, no te volverías jacobino porque los jacobinos creían que estaban haciendo la justicia. Incluso los jacobinos intentaban como que tratar de echar esto a un lado, pero en la práctica resultó otra cosa. Lo que quiero demostrar este ejercicio es que incluso crear un nuevo sistema moral es imposible, directamente imposible. Es como si yo les dijera ahora mismo, traten de pensar en un color nuevo que no exista, que ningún otro ser humano conozca. O sea, es imposible porque metafísicamente la moral es una sola. Y a ese punto es al que voy a ir llegando poco a poco, porque el objetivo de esto es plantear la moral y explicar por qué la moral está directamente relacionada con un Dios. Lord Búho, explícame, ¿puedes tú imaginar o crear un sistema moral donde mentir, robar, matar y la cobardía sean lo bueno, sea lo que la gente defienda, sean sus valores, sus virtudes? No se podría crear ni imponer porque simplemente eso, ya no habría institución, ya no habría fuerzas armadas, ya no habría quien pudiese detener a toda la ola de gente que va a ir a hacer Ya va, lo que lasca, pues. para un segundo, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué lo detendrían si en este mundo eso sería lo correcto, lo que se defiende? En todo caso, tendrían que perseguir al que dice la verdad, al que trabaja honradamente. Por eso te estoy diciendo, es un ejercicio muy difícil porque tendrías que invertir todo. Y la pregunta es esa, ¿tú podrías imaginar un mundo así? No donde la gente rompa la ley, porque eso va a suceder, sino donde lo que es malo sea lo que es defendido, sea lo que es lo correcto en este mundo que estamos imaginando en nuestra mente. ¿Es posible eso? Eh, es que depende, porque lo tendrías que enlazar nuevamente a muchos otros factores. O sea, podría simplemente pensar eso, un mundo de anarquía, un mundo donde el que quisiera ayudar al otro
lo aprovecharían para jalarle más de la mano y para quitarle lo que tiene. ¿Sabes? Tendrías a todo el mundo, por ejemplo, para simplificar, tendrías a todos en una habitación apuntándose unos con otros. Y al primero que vean que se descuide un poco, que baje la guardia con alguno, pues, es el primero que cae. Es muy difícil plantearse una sociedad así y sobre todo es muy difícil plantear o imaginarse que, que la sociedad haya llegado a como es hoy, por eso, porque nuevamente el respeto hasta cierto punto, la empatía, porque no solamente son valores negativos, la empatía, el valor de la familia, la educación, todo ese tipo de cosas que las considero ajenas a un creador divino, son lo que han mantenido al mundo tal y como es hoy, pues, y lo han separado de ese mundo el cual pintas. Saúl quiere dar una pequeña intervención. Adelante, Saúl. Adelante. Bueno, me parece que en el mundo progre y moderno ya estamos en ese camino de lo que Beto dice que sería imposible y básicamente podríamos decir que emana directamente de la doctrina jacobina del terror, porque hoy en día lo que se exalta en la sociedad y en el individuo, en las masas, es el miedo. Y a raíz de ese miedo se crean como esas tribus, esos grupos con morales extrañas que están literalmente todo el día apuntando a otros. Y cada vez que ven que alguien dice algo que los ofende o que rompe su moral, hoy empiezan por funarlo en redes sociales, por criticarlo, como que excomulgarlo de la sociedad, de los lugares públicos. Pero mañana eso puede terminar en persecuciones. De hecho, algunas veces después de esa funa pública, termina siendo el Estado el que viene y los multa, los meten presos, los investigan. Entonces ya vamos en ese camino, quizás no directamente que todo el mundo debe tomar asesinato o algo así por sus manos, pero ya se ve que hay como un mecanismo de castigo en base a ideas morales distorsionadas. Como es un sistema que está invirtiendo la moral como que universal o cristiana, por decirlo de alguna forma. Concuerdo con Saúl. Y no solo concuerdo, sino que yo añado que la raíz de que estemos encaminándonos a ese camino es que aquí en Occidente, y digo en Occidente, una minoría, porque hay que decir las cosas como son, una minoría de personas, generalmente de las ciudades, considera que la moral es relativa, que no necesitamos de, y con el respeto de Pepe Grillo, voy a explicar por qué, que no necesitamos de un Dios para decir que es correcto, que es incorrecto. Este esquema de pensamiento surge relativamente hace nada, hace menos de 100 años y ya hemos visto las consecuencias prácticas de eso. Yo creo que uno de los sistemas donde más se ha asesinado, donde más atropellos a la libertad se han cometido, son aquellos que se hacen en nombre de la libertad y de este pluralismo. ¿Por qué en este occidente moderno se huye a la idea de una moral universal y más todavía a una moral divina? Por dos razones. La primera, porque una moral universal apunta a la necesidad de un Dios. Si la moral no la deciden los seres humanos y el ser humano y el universo es totalmente aleatorio, entonces la moral no puede ser verdadera, pero como la moral es verdadera y tenemos cosas que son correctas e incorrectas, el universo no pudo ser producto del azar porque hay verdades morales. Y si no es producto del azar, no es descabellado pensar que estas leyes morales provengan de una legislación divina, que no proviene ni del ser humano ni de la naturaleza. Esto no es exclusivo del cristianismo, muchas sociedades y civilizaciones lo han pensado así. Entonces, la segunda razón por la que a Occidente moderno no le gusta pensar en una moral universal es porque lo ven como algo dictatorial, porque la moral ya no la decide una mayoría, no la decide una ley, sino que es algo que es como la ley de la gravedad, simplemente está porque está. No es sometido a votación, por lo tanto no es democrático. Y si no es democrático, que es el mayor dogma de Occidente, entonces no puede ser algo bueno. La única forma de que sea algo bueno es que sea democrático, pero en un sistema democrático no quita que la mayoría de las personas puedan equivocarse. Yo creo que estos dos elementos principales son la causa de por qué actualmente somos, como dice Adriana, súper individualistas, creemos que no existe una moral universal y el ejemplo práctico de eso es el tema del aborto, un tema muy polémico, muy controversial y que está actualmente en boga, está ahorita sobre la palestra. El tema del aborto es un tema que en su debate
implica el choque de dos posturas diferentes, pero que encajan en lo mismo. Se trata sobre la moral. Este debate solo se ha dado en la actualidad. La esclavitud, la mentira, eh, el esclavismo, los autoritarismos son cosas que se han disputado a lo largo de la historia como correcto e incorrecto, pero el tema del aborto es algo que todas las civilizaciones, a excepción del occidente moderno, lo han colocado como algo que puede ser debatible. Eso es solo posible en un sistema que haya dejado a un lado el sistema moral universal y lo haya reemplazado por como una versión democrática y accesible a todo el mundo. Pero recordemos que la mayoría no siempre tiene la razón. Esta sería la explicación de por qué actualmente y somos relativistas como sociedad. Ahí quisiera añadir un punto que no sé si entra en la discusión o si ya lo podríamos dejar para otro debate, pero apuntando directamente, sé que estamos un poco limitados a hablar de este tema, pero a la Biblia. En ningún momento que yo conozca, quizás hay otras versiones, pero estoy hablando de la Biblia católica, apostólica, romana. No hacen referencia en ningún punto a ver el aborto como algo negativo. Y me explico por qué. En la misma Biblia se hace referencia, Dios dice que el momento en el que empiezas a vivir es el momento en el que empiezas a respirar. El aire que inhalamos y exhalamos, el aire de la vida, dicho por el mismo Dios. Por lo tanto, para muchas personas, o sea, esto puede quedar para otro debate, no es necesario debatirlo ahorita, pero el cortar esa vida, para muchos, hace algo que no tenga que ver realmente, que contradiga a la Biblia o a la iglesia o a Dios, si se quiere ver de ese punto. Bueno, por supuesto, allá hablar de tema bíblico, fíjate que ayer ni hoy hemos tocado la Biblia, pero respondiendo rápido a tu inquietud, dos cosas. La primera es que la moral cristiana no proviene de la Biblia, tampoco proviene del cristianismo. Incluso esto sale en la misma Biblia, irónicamente hablando. Cuando hablamos de cristianismo como un sistema de valores, la mayoría de los teólogos, filósofos y padres de la iglesia lo ven como que es la institucionalización o la parte teórica de algo que ya existía. Es, por ejemplo, cuando Isaac Newton describió la ley de la gravedad con una fórmula matemática, la ley de la gravedad ya existía, ¿ves? Y fue mediante esta fórmula que podemos entenderla. Para la filosofía cristiana pasa algo muy similar. Estas normas, leyes morales ya existían porque existe Dios y Dios existe desde antes que existiera la humanidad. Por lo tanto, este código moral ya existía y es solo mediante el cristianismo donde se perfecciona o se dan las instrucciones a la humanidad para que pueda tener una verdad respecto a ella. El segundo punto es que en todas las civilizaciones se ha visto el aborto como algo negativo. En cuanto al tema de la Biblia, no. Incluso en el Evangelio, cuando se hace la anunciación, ya se consideraba a Jesucristo que era un ser diferente al de la Virgen María, ya en el vientre. Por lo tanto, creo que ahí hay una mala interpretación. Dicho esto, y retomando el punto, y ya para ir finalizando, ya a lo largo de este foro hemos visto las diferentes opiniones respecto a lo que es la moral. Cada uno aquí tiene su opinión diferente. Pero ahora la pregunta del millón, ¿qué tiene que ver Dios con la moral? Ya yo lo dije unos minutos antes. Si la moral no proviene ni del ser humano, no podemos decir que tampoco sea material, sino que proviene de algo externo. Y esto intrínsecamente Pepe Grillo lo está reconociendo, está diciendo de que sería imposible porque el mundo como lo conocemos no funcionaría, y yo estoy de acuerdo. No funcionaría porque forma algo que es parte del universo, es parte del mundo. No forma parte del individuo, a pesar de que solo los seres con razón pueden actuar moralmente, porque una discriminación moral es en esencia una opinión. Yo opino que eso es malo, voy y señalo. Yo opino que eso es bueno. No es un sentimiento. Yo no digo, yo opino que eso me hace sentir mal a mí.
mira, yo veo que están pateando a un gato, lo están maltratando, están cometiendo una brutalidad, me hace sentir mal, pero me hace sentir mal y yo sigo caminando. No, entonces hay como que un dilema moral. Tampoco podemos decir que la moral es aquello que nos hace convivir pacíficamente, porque entonces ¿dónde dejas a aquellos que van más allá de la moral? Por ejemplo, los héroes. En la historia, y esto lo demuestra mucho, todos los héroes santos de todas las civilizaciones, todas, sea cristiana, sea musulmana, incluso pagana, todos y cada uno de estos héroes tienen un elemento en común. No solo que son considerados héroes, sino que todos ellos creían que estaban luchando por un bien universal. No existe ningún solo héroe, mártir, santo, como usted le quiera llamar, que haya pensado que la moral depende de cada persona. Mira, ningún premio Nobel de la Paz tampoco, o sea, y así hasta nuestros días. Quisiera añadir un punto, bueno, cuando termines. Listo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que como la moralidad, históricamente podemos ver, y también filosóficamente, podemos argumentar que no proviene del individuo, sino que proviene de afuera. Para que esta ley moral sea verdadera, el universo tiene que tener un fin. Pero ¿cómo va a tener un fin, entendiéndose el fin como un objetivo, si el universo viene producto del caos, producto de la aleatoriedad? Decir que mentir está mal en un universo caótico y sin objetivo es como si tú tuvieras un dado, imagínense en este momento que tiene un dado. Cada cara de este dado constituye un dogma moral. Lo lanzas y cae algo. Lo que cayó en ese dado es verdad porque el dado es totalmente al azar, no tiene un objetivo. No, no puede ser así. Tiene que tener una codificación, tiene que tener una intención de eso. Y eso solo es posible en un universo que tenga un diseño. Y un universo que tenga un diseño nos lleva a la conclusión de que Dios existe. Entonces, si existen leyes universales y existe una moral de bien y mal, entonces Dios existe. Y a esta conclusión llegó, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. ¿Qué ibas a agregar, Lord Wu? Aló, aló. Como que se perdió. Ya, un segundo. Aquí estoy. Sí, Me sí, había salido adelante. la aplicación, perdón. Ajá, el punto en el que quería llegar. Estoy un poco en desacuerdo a esa conclusión a la que llegas, eh, porque ya estarías admitiendo que existe un destino de por medio, porque el decir que hay leyes universales que se deben de seguir y que la humanidad ha seguido, no es necesariamente enfocado a ese punto. O sea, está bien el camino en el que te estás encaminando, pero no es necesariamente, eh, no necesariamente tuvieron que haber sido esas las causas. Porque acuérdate, estamos hablando de nosotros como especie que hemos llegado a este punto por todo lo que hemos pasado. Y en algunas instancias por lo que seguimos pasando. Porque no puedes llegar, por ejemplo, con leyes universales a África y decir, bueno, se tiene que lograr o vaya a lograr. O sea, si aíslas completamente ese continente de aquí a unos 100 años, quizás veas una sociedad como la que como la que hoy tenemos, pero no necesariamente porque hayan seguido esa moralidad, sino porque después de tanta muerte, después de tanto sacrificio, después de tantos mártires, después de tantos héroes, después de tantos filósofos que nazcan con el tiempo, se llegue a una comprensión humana, se llegue a ese sentimiento, ese instinto de autoconservación que tenemos nosotros como seres humanos, termina imponiéndose, que es lo que podemos ver hoy en día con las superpotencias. ¿Por qué no sigue este conflicto más allá de simplemente decirte, te voy a bloquear económicamente o me caes mal? Porque tenemos bombas nucleares, tenemos armas con la capacidad de destruir el mundo. Y por poner un ejemplo muy simple, tú tienes bombas nucleares, yo tengo bombas nucleares, comprendemos el peligro de cada uno en un confrontamiento armado, ¿sabes? Prácticamente devastaríamos todo el mundo, cosa que no ha pasado
hasta el momento, o cosa que por lo menos se podría comparar, si acaso, a una catástrofe natural. ¿Sabes? Sería algo que escaparía de nuestro control. Y eso es lo que hace en muchas instancias que nazca el respeto, que nazca ese pacto de no agresión entre naciones y que nazca esa convivencia. ¿Por qué? ¿Por qué se detienen automáticamente todos estos factores negativos? Porque necesitamos coexistir como especie para sobrevivir. Porque de otra manera, imagínate, puede pasar en cualquier momento. Con que un país tire una bomba nuclear, el resto lo va a seguir. Estamos en un punto histórico donde nos podemos literalmente autodestruir con simplemente tocar unos cuantos botones. Cosa a lo que la sociedad se ha tenido que adaptar. Por eso digo, no es necesariamente, porque no creo, empezando por allí, para ser sincero, no creo en el destino y no creo que por lo tanto la moral se rija por la divinidad, porque de ser así, como lo dice la misma Biblia, no existirían cosas malas si la moral general fuese una moral divina, porque entraríamos en un dilema, como lo estábamos hablando en reuniones anteriores, traeríamos a la mesa el dilema de Utifrón, de Sócrates. Pero, Lorbo, ahí hay varias cosas. Primero, lo que dijiste de que la moral es un instinto de autopreservación o de supervivencia, es algo que también en los comentarios algunos están defendiendo. Sin embargo, en la práctica esto ha demostrado ser lo contrario, porque hay actos que son morales que van incluso en contra de nuestra propia supervivencia, incluso de la supervivencia de nuestra propia estirpe. Por ejemplo, cuando tú salvas a alguien de morir sabiendo que tú vas a morir, eso no es algo que beneficie tu propia supervivencia. Cuando a nivel social, un grupo de voluntarios decide, por ejemplo, en el caso del Titanic, decide no subirse a los botes salvavidas, sino dejar que las personas mayores, que no iban a cumplir ninguna función social, o los niños y todo eso, fueran para allá y las personas jóvenes y mayoritariamente hombres se quedaran literalmente a morir, esto iba en contra de la supervivencia. O sea, el acto moral en el momento era de que yo voy a morir porque es lo correcto. Explícame cómo eso va de la mano con que la moral realmente es un instinto de preservación. Es Segundo que, detalle, ajá, adelante. segundo detalle, que una ley moral exista no implica un destino manifiesto. Cuando hablamos de un objetivo, estamos hablando de que tiene un diseño, pero en este mundo, en este diseño, tú no estás obligado a hacer el bien, tampoco estás obligado a hacer el mal. Tanto bien como el mal son contingentes porque dependen de una decisión, dependen de una libertad. ¿Cuál es la condición de que existen estas dos vías? Puedes hacer el bien, puedes hacer el mal. Existe todo un espectro muy amplio de lo que está bien y lo que está mal, pero existen estas definiciones. Tú no estás destinado a hacer el bien, tú no estás destinado a hacer el mal, pero sabes que deberías hacer el bien y deberías evitar el mal. Y por último, y ya para terminar el punto, esto solo es posible, vuelvo y repito, si existe este destino manifiesto, porque si estamos hablando de un universo sin Dios, que vino nada más el Big Bang, porque sí, y no hay una inteligencia detrás, quiere decir que todas las leyes morales, todas y absolutamente todas, son una creación del ser humano. Sin embargo, esto genera muchos conflictos que ya he ido explicando, que no proviene de nosotros, porque una discriminación moral es una opinión, y en segundo lugar, que si cada quien decide que está bien y que está mal, como si fuera un caramelo, entonces el bien y el mal dejan de existir, pero a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que el mal existe, el bien existe. Y en cuanto a que si la moral es divina, ¿cómo es posible que exista el mal? No existe ninguna contradicción. Lo que está sucediendo es que existiendo esta ley moral divina, las personas no la quieren seguir, porque que exista algo no quiere decir que tú lo hagas, precisamente porque hay una voluntad de por medio. La única forma de hacer algo malo es que exista la voluntad de hacer ese mal. Una persona que está obligada a hacer una acción mala y no tiene más escapatoria, no está haciendo algo malo, porque entra en el estado de necesidad. Esa sería la explicación. Bien,
Voy a comenzar por el punto más importante que hiciste referencia, que fue el de, bueno, que hay actos que como especie hacemos que no necesariamente están enlazados con la supervivencia o que incluso violan el sentido de la supervivencia al verse ilógicos. Pero ella es algo que nos caracteriza a nosotros, tanto como mamíferos y como seres inteligentes de los animales. Pero incluso podemos llegar a ver rastros de eso en las tribus que forman los lobos, por ejemplo. Los lobos en su marcha dejan siempre de primero al lobo anciano, dejan siempre de primero a los heridos, a los débiles, cuando es algo que para ellos acercarse a algún otro depredador, acercarse incluso a otros lobos, lo más lógico para su supervivencia debería ser abandonarlos y seguir. Pero imagínate, si ya en los animales se ven esas ligeras pizcas, no tanto de moral, porque ellos no tienen una moral definida, ¿sabes? Puede morir otro lobo y se lo pueden comer. O simplemente una madre, al tener a sus cachorritos, con que uno nazca enfermo, se lo puede comer. Así que no van necesariamente, o sea, no trato de decir que los lobos tienen una moral de por sí, sino que si ya en ellos se ven esas pizcas de humanidad, por así decirlo, porque podría, esto que trato de decir solamente se puede definir como eso, como actos humanos, ¿sabes? Como actos que escapan de la comprensión, pero que bueno, que suceden. Este, podemos poner el ejemplo de una madre que puede dar sus últimas fuerzas para que su hijo nazca, de personas que están de acuerdo con donar sus órganos a otros, sabiendo que ellos van a morir en el proceso, con situaciones como la que se vio en el pacto de Navidad. Si mal no recuerdo, en la Primera Guerra Mundial, que hubo un alto al fuego y simplemente celebraron, ¿sabes? Simplemente salieron a compartir. ¿Sabes? Son actos que existen y que están allí, nos definen eso que solamente podemos catalogar como actos humanos, como actos de especie inteligente, de bondad, de empatía, de comprensión en muchos casos. Y actos que simplemente no tienen explicación en muchos de ellos, tanto como hay casos negativos que no necesariamente tienen que tener una explicación, tienen un fin instintivo, pero no una explicación. Podemos poner el ejemplo de la rana y el escorpión. El escorpión quería cruzar el río, le dijo, rana, ayúdame a cruzar el río. La rana le dijo, está bien, yo te voy a ayudar a cruzar el río, pero no me vayas a picar. ¿Qué pasó? Llegaron a un acuerdo. Se montó el escorpión, la rana iba en camino al río, cuando estaban en la mitad del río luchando contra la corriente, el escorpión no aguantó y picó a la rana. ¿Qué pasó? Los dos se murieron. ¿Sabes? Ese dicho nos deja entrever muy sencillamente que existen cosas que, que simplemente escapan. Hay una norma de supervivencia, hay un instinto, hay todo un patrón, tanto positivo como negativo para los seres vivos, pero hay momentos y casos donde esos patrones simplemente se rompen y simplemente no están. Pero de hecho, todo lo que acabas de mencionar existe y realmente no son hechos aislados. De hecho, me estás dando la razón. Estos fenómenos que acabas de describir en la historia de la humanidad no ocurren poco, ocurren todo el tiempo, ocurren mucho más de lo que te imaginas. Y la razón de esto es porque, fíjate, el ser humano sabe y discrimina que existe un bien y un mal. Y es algo muy curioso, porque tú para ser un relativista moral o un moral secular, tienes que pasar por una ideología. O sea, naturalmente ninguna sociedad llega al relativismo moral de forma natural o de forma racional, sino que tiene que existir una ideología detrás. Realmente lo que acabas de decir, yo creo que refuerza el hecho de que el ser humano es un ser de categoría moral,
que sabe que existe un bien, que sabe que existe un mal, y precisamente por eso actúa conforme a ello, incluso si esto va en contra de nuestra propia supervivencia o directamente no nos afecta. De hecho, toda ley humana o toda ley, toda constitución presupone que existen estas leyes universales. Pero muy pocas han tomado como presunción que el ser humano es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Y las que lo han hecho han durado muy poco tiempo y han demostrado ser un total fracaso. Entonces, en ese caso, Es yo que creo que no el peso necesariamente. del Por argumento eso el ejemplo de se los inclina lobos. más al, a afirmar que la moral es universal, porque en el caso de los lobos, no solo con los lobos, por ejemplo, los elefantes, o sea, casi todos los animales que en manada, las hormigas, las abejas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la voluntad y la razón. El lobo, la hormiga y el elefante no discrimina acerca de que si lo que está haciendo está bien o está mal. El único que puede filosofar respecto a ello es el ser humano. Y por ende somos los únicos que tienen capacidad metafísica de hacer un bien o hacer un mal. De decir, mira, esto está mal, pero no es un mal porque me haga un daño físico solamente, sino porque también existe un mal intelectual, existe un mal moral, valga la redundancia. Y volviendo al punto inicial, esto solo es posible si el universo tiene un fin que permita que existan estas leyes. Y si ese universo tiene un fin, como el que estamos ahora mismo, entonces es necesario un legislador universal. O dicho de otra manera, es necesario como una brújula. Es necesario que exista un norte, un sur, un este, pero la brújula sabe que existe un norte. Nosotros nos podemos orientar y decir, estoy al sur porque allá hay un norte. Del mismo modo, sabiendo que existe un bien y existe un mal, podemos decir, esto está bien y esto está mal porque existe un bien superior del cual se desprende todo. Y ese bien se llama Dios, o es la inteligencia superior que llamamos Dios. Esta idea no es nueva. No La conclusión. necesariamente, Ajá, porque, ¿por qué no? o ¿Por qué sea, no necesariamente? ajá, porque ya estaríamos siendo muy arbitrarios. Le estaríamos dando toda esa complejidad que hemos hablado esta noche, la estaríamos resumiendo en un solo punto, en un solo ser. O Que es sea, a Dios. diferencia del Big Bang, Tú se la estás dando de al lo que azar. hablábamos ayer, sé que se atribuirían casos como ajá, la omnipotencia, la omnisciencia, todo este tipo de valores, pero hay momentos donde no encaja, simplemente no encaja porque llegaría a ser muy arbitrario y, ¿sabes? Es como tener una palanca, podrías cambiarla porque le estás dando todo eso, porque tranquilamente, o sea, tranquilamente, como yo te estaba diciendo, puede ser un valor que nos defina como especies, a muchas de las especies. Las abejas se saltan eso por ser una mente colmena, o sea, ellas trabajan hasta la muerte, pero cuando llegan a encaminar eso a Dios, hacen que sea como una palanca, ¿sabes? Hacen que sea algo arbitrario, algo que, ajá, es así, nuestra historia es así, pero puede cambiar en cualquier momento, la moralidad puede cambiar porque, claro, ahí entraríamos a algo más filosófico, a hablar que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, tener este tipo de cosas en cuenta. Eh, ¿Sabes? Es como que en ese último punto, en ese último punto, no No, concuerdo no por estás eso, de pues. acuerdo. Pero yo podría Exactamente. decir lo mismo de tú. Yo se lo estoy atribuyendo a Dios, no porque yo diga, es porque Dios, sino que recuerde que toda afirmación es una conclusión. Yo concluyo que la moral proviene de Dios por estos elementos. Pero yo podría decir lo mismo de ti. Tú se lo estás atribuyendo al azar. Un universo sin Dios que no tiene una inteligencia detrás, sino que es puro fenómeno aleatorio arbitrariamente es lo que nosotros consideramos como bien y mal, como dice el mismo Saúl. Tú puedes decir que decir que todo ese peso recae en la existencia de Dios es arbitrario, pero tu proposición también es arbitraria. Entonces, ¿cuál es más cierta? Yo creo que en base No está, a ciertas bueno, premisas podemos llegar a sí, la sí, conclusión porque, que, ajá, sí, o sea, ajá. Porque como te estaba explicando, como volvemos al ejemplo hace un rato, estamos en un punto donde podría simplemente el mundo desaparecer
ya no por algo externo a nosotros, sino por nosotros mismos. Podría tranquilamente acabar el mundo si se le antojase a cierto grupo de personas que entrarían en una mesa. Podría tranquilamente acabarse la especie, todo lo que hemos logrado, la civilización. De existir esa moralidad, no hubiésemos caído en este punto. O sea, de existir ese ser divino, sea palanca o no, o sea autoritario, no estuviésemos actualmente en este punto, porque la comprensión hubiese pasado antes. No hubiese tenido que haber tanta guerra, no hubiese tenido que haber existido tanta matanza. Pero en cambio, si lo asocias a que simplemente es un punto en el que hemos llegado, un punto, estamos como pendiendo de un hilo en muchos casos, ahí podríamos decir que sí es probable. Un azar, sí, pero un azar que nos ha mantenido vivos, teniendo en cuenta que nos podría aniquilar un meteorito, por ejemplo. Eh, Pues sí, pero Sí. el hecho de que Ajá. exista mal, como tú dices, que existan guerras, no niega que la moral provenga de Dios. En todo caso, lo que significa es que nosotros no estamos siguiendo esas leyes, porque la ley no significa obligación necesariamente. Y recuerda que el ser humano en su voluntad es el que decide hacer el bien y hacer el mal, pero solo puedes tomar esa decisión si el bien y el mal existen. Y el bien y el mal solo pueden Mi- existir mi- si están por quiero decir encima. algo, quiero Antes. decir algo. Adelante. Escuchen, miren, yo los estoy escuchando todos ustedes y están muy bien preparados, pero yo voy a relatar aquí una situación que yo viví, que me pone ahorita escuchándolos a ustedes de hace una hora que los escucho, a pensar en esto de que si la moral es impuesta y aprendida o si de verdad viene dentro del código del ser humano, desde la perspectiva teológica, filosófica, no sé cómo. Yo voy a poner un ejemplo. Resulta que yo hace 21 años en mi familia, en Puerto La Cruz, y me disculpan que ponga el ejemplo tan coloquial, pero es que llama la reflexión. Nosotros teníamos un primito que vivía allá en Puerto La Cruz, Miguel Ángel estaba recién nacido, y este niño se llama Luisito. Él nació con parálisis cerebral severa. Tenía el cerebro prácticamente inexistente. No podía hablar, a duras penas caminaba, etcétera. No podía leer, no podía escribir. Él solamente se atenía a las funciones biológicas. Y a él nunca en su vida nadie, porque cuando yo lo conocí, Luisito era un niño, cronológicamente y mentalmente más. Nunca le había hablado a nadie de ética, de moral, de Dios, de nada. Él era como la mascota de la casa. Resulta que un día yo estando en la sala, él ya me había visto, yo viví un tiempo allá, que yo estaba con Ángel, mis hijos, etcétera. Y yo veo, no se vayan a reír, estaba viendo en televisión un video de Chayanne. Y yo me alegré tanto viendo a Chayanne y le lanzo un beso a la pantalla. Y Luisito, que estaba de frente a mí, me levantó la mano y me hizo la señal, no, y señaló a Ángel y me señaló a mí. Todos se quedaron impactados, o sea, él sabía que Ángel era mi marido o mi esposo, no sé, y que yo no debía hacer lo que estaba haciendo porque estaba mal. ¿Cómo me explican ustedes eso con toda esa teoría filosófica libresca que ustedes están hablando? Muy sencillo, que Luisito era un ser humano y los seres humanos es lo que he venido diciendo. La moral es natural, porque es universal, no es aprendida, sino que viene intrínsecamente dentro de nosotros. Y esto encaja perfectamente con todos los argumentos que hemos venido dando. Ahora, yo no sé desde la postura más secular, más atea, qué opina Lord Búho. Sí, o sea, estoy mayormente a favor de lo que dices porque, o sea, lo llevamos de por dentro, la moral, porque la moral, al fin y al cabo, no es más que simples patrones de comportamiento para la sociedad. O sea, desde nada nos... Entonces, disculpa que te interrumpa, Pedrillo, entonces el hombre es bueno por naturaleza, porque Luisito en vez de ponerse molesto, debió alegrarse, si existe la maldad, debió decir sí, sí, y aplaudir la infidelidad, ¿no te parece?
Sí, pero es que ahí estarían enlazados más temas de familia, de crianza, porque podríamos poner el mismo ejemplo, por poner un ejemplo, claro, con un lobo, con sus similares que estén cerca, con sus iguales, perdón, con su familia, podría tener tranquilamente ese comportamiento sin problema alguno. O sea, sé que estamos hablando de un caso muy específico y por eso, justamente como estamos hablando dicen que deje de comparar animales con humanos, pero es que en el caso de la moralidad es necesario, porque en un caso no existe la moral y en el otro, y en el de nosotros sí. O sea, y con todo respeto, obviamente, un pequeño ejemplo. Eh, pero como lo dijo Miguel Ángel en un principio, son patrones que tenemos nosotros como seres vivos, o sea, como seres pensantes, como seres inteligentes. Y, y bueno, o sea, encajo en ese punto, pero no es tan universal como lo parece. No es tan O sea, universal, pero fíjate una cosa. Sí, claro, son patrones, pero el punto es que estos son patrones que parten de un principio universal. Y segundo, que son patrones que parten de un principio que está fuera del ser humano. Y el ejemplo, cuando tú eres testigo de un mal o un bien, tú no dices esto me hace sentir bien o esto me hace sentir mal, como si fuera un sentimiento, como si fuera algo psicológico, sino que hay una discriminación ética de lo correcto o lo incorrecto, que de esto es lo que se trata. Y segundo, que el ser humano, filosóficamente hablando, es el único que puede razonar y tener voluntad acerca de tomar estas decisiones. ¿Se entiende el punto? Y el punto es el punto parte de este principio. Solo pueden existir estas leyes universales en el ser humano si existe un código que nos diga, mira, esto está bien, esto está mal. Pero el código no lo decide uno, sino que está fuera del ser humano. Y esto solo es posible si existe Dios. O si no le quieres llamar Dios porque no te gusta el término, llámalo el que decide, así tal cual. O aquel fenómeno inteligente y de razón que determina qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. es A que través de... no es tanto, ay, disculpa si no habías terminado, pero No, ya. no es tanto, ajá, no es tanto el que sea un fenómeno inteligente o no, sino que hago referencia a algo que sé que te encanta, es algo más matemático, que pudo haber sucedido o pudo no haber sucedido muy tranquilamente. Y sin embargo, y pusimos el ejemplo de que si intentaran imaginar un mundo donde la moral fuera invertida, no un mundo donde todos sean malvados y no, sino un mundo donde el status quo sea que mentir está bien, ser infiel está bien, mentir está mal, y ya vieron que es imposible. Y a esto voy con lo siguiente, decir la moral es universal es algo, como quien dice, está de más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de moral necesariamente tiene que ser universal. Cuando yo digo que la moral es universal, es como si yo dijera un triángulo de tres lados, un cuadrado de cuatro lados, un casado que tiene mujer. O sea, es algo redundante. ¿Por qué? Precisamente porque a raíz de las premisas que hemos venido dando, podemos llegar a la conclusión de que la moral parte de un principio fuera del ser humano, que no está presente en la naturaleza, no puede estar presente en los lobos porque los lobos no tienen un razonamiento filosófico de ningún nivel. Ellos actúan por instinto. El día que un lobo mate a otro de su manada por X motivo, el lobo no está haciendo nada malo, tampoco está haciendo nada bueno, está haciendo un lobo, simplemente está haciendo un lobo. Y así con el resto de los animales. Pero cuando el ser humano lo hace, ahí hay una discriminación moral. Ahí podemos decir, mira, estuvo mal, estuvo bien, o estuvo justificado porque te intentaron atacar. ¿Se entiende? Tampoco dices, esto me hace sentir mal, esto me hace sentir bien. No dices, mira, eso está mal, aquello. Hay como una dirección. Toda opinión moral parte de una dirección. Y si parte de una dirección es porque es algo que está fuera. O sea, ya epistemológicamente podemos decir que no parte dentro de uno, sino que es algo que está fuera. Toda opinión parte de lo que está fuera. Y ahora, esto es Exacto, posible, pero sí, es... esto es posible si Ajá, existe una adelante. inteligencia detrás, porque la inteligencia implica una comunicación. El ejemplo de la roca.
no cae un rayo en una roca y deja inscrita la letra A, eso no es una letra A, porque no hay una comunicación detrás. No es como el idioma donde yo estoy hablando contigo, tú estás hablando conmigo y hay una intención, yo quiero decir esto. Y lo voy a decir en el idioma español porque es el idioma que nosotros hablamos. Pero un loro que repitiera todo lo que yo estoy diciendo, ese loro no está argumentando, está repitiendo, pero no existe una inteligencia detrás. ¿Qué opinión tienes tú a esto para ya ir cerrando el debate? Exactamente. Bien, quería, o sea, caer en el mismo punto que estoy diciendo. O sea, no necesariamente tiene que haber una intervención inteligente, se llame como llame, porque ya eso le quitaría el factor matemático, digámoslo, el factor del azar, el factor de podría o no pasar. Ajá, para ya no poner el ejemplo de los lobos, puedo poner un ejemplo mucho más cercano. La isla Sentinel del Norte, que está en el Océano Índico, una isla salvaje, una isla muy difícil. O sea, los que hayan escuchado sabrán que vive una tribu que está completamente desconectada de la sociedad y ha llevado años y años y años y años así. Es muy difícil que, por más moral que lleven ellos encima, este, que hayan llegado a tal punto, pues, sin intervención de nadie, porque están simplemente allí, están protegidos, nadie puede llegar, nadie puede inculcarle cosas, no se le puede inculcar una moral que no sea la que, si tienen alguna, sea la que lleven encima. Y eso es lo que refuerza el punto. O sea, sé que anteriormente dije que hemos llegado hasta el punto en el que estamos por todas estas guerras y por todas estas cosas que han habido, por, por multiculturalizarnos unos con otros, por entendernos unos con otros, por odiarnos en muchas instancias unos con otros. Hemos llegado a este punto de comprensión que, ¿sabes? No hubiese pasado si estuviésemos cada uno aislados en burbujas y en nuestras mini tribus. Lo que pasaría es que, bueno, pasaría eso, habría un estado de paz, de normativa, por así decirlo, pero sería completamente ajeno al del otro, ¿sabes? Lo que llamamos una moral pasaría a diferenciarse, pasaría a volverse como lo que está haciendo hoy en día, algo demasiado abstracto, algo tan abstracto que ya ni siquiera se podría denominar como bueno y malo, porque ya es algo que ha roto esos paradigmas, justamente por eso, por todo este choque de distintos puntos de vista, pues. No sé qué opinas más que todo en ese Yo aspecto creo que del azar. incluso tú presupones que existe un bien y un mal, porque estás diciendo que Dios no puede existir, no puede existir una ley divina porque hay muchas guerras, hay mucho caos, pero ya lo estás percibiendo como algo malo y solo lo puedes percibir como algo malo si la muerte, la destrucción y la injusticia es algo malo universalmente hablando. O sea, tu proposición incluso depende de que existan preceptos morales universales. De lo contrario, No a ese punto, o sea, tendrías que reformular todo tu argumento y decir, mira, a mí individualmente, a mí Lord Búho, me parece que eso está mal, pero es simplemente algo diferente a lo que yo pienso porque la moral no es universal. Entonces, todas las guerras del mundo que han existido y que existirán, simplemente son una concepción diferente a la mía. El mal no existe como tal, sino que es cada uno. Y yo como persona, creo que eso está mal, pero yo nada más. Ese es el punto. O sea, tienes que presuponer que existe una moral universal para decir, mira, la guerra está mal, no solo porque a mí me parece que está mal, sino porque está mal, es lo incorrecto, es lo injusto. Miguel, Miguel, yo aquí no he hablado, yo quiero añadir lo que dijiste adelante. y creo que es una frase que yo he dicho, que bueno, no la he dicho yo, sino que la he escuchado. Y es una frase que dice, el mal existe, pero existe en cada uno de nosotros, así sea que estemos haciendo el bien.
Estoy de acuerdo con ese punto, no me genera ningún problema. ¿Y tú, Teniendo en Miguel? cuenta, ojo, disculpa que te interrumpo, Augusto, teniendo en cuenta que esos actos de maldad tienen cuestiones que parten de nuestros instintos, la envidia, la codicia, sea cual sea que quieras denominarlo, porque lo que afirmo en este debate es más el tema psicológico y trato de hacer la diferencia cuando me voy a lo filosófico o cuando me quedo en lo psicológico. Pues, sin embargo, si fuera solo lo psicológico, el bien y el mal tampoco serían un argumento del cual tú te pudieras sostener para decir, mira, las guerras están mal. O sea, tú tendrías que incluso decir, las guerras me hacen sentir mal, o me hacen sentir triste, me hacen sentir feliz, en todo caso. Sin embargo, tú estás condenando el acto de que existe una guerra, porque la guerra puede traer injusticia, puede traer muerte, puede traer pobreza. Tú no estás diciendo, la guerra me hace sentir triste, me hace sentir deprimido. Tú directamente lo asumes como algo que está categóricamente mal. Y eso solo es posible si no es psicológico. Es que, poner un pequeño ejemplo, este, estás en una pequeña tribu, los cultivos en la tribu en la que estás no están ejerciendo, o sea, no están creciendo, no les están dando comida. ¿Qué sucede? La aldea de al lado, si tiene bastante comida, tiene más quizás de la que necesiten. Puedes ir tranquilamente, puedes dialogar, pueden llegar a un acuerdo, puede generarse el comercio tranquilamente, pueden haber estos patrones que existen de convivencia, o podemos tomar armas todos y como tenemos hambre y como es algo que podríamos justificarlo de muchas maneras, ir a una guerra. Quizás esas personas, quizás no querían llegar a ese punto, pero se les hace de cierta manera más fácil. Ahí quizás lo estaríamos enlazando con temas barbáricos. No sé, es tan abstracto Sin embargo, las personas que que, van a la guerra no dicen, ah, voy a la guerra, me hace sentir. Bueno, pueden tener sentimientos en torno a eso, pero también tienen discriminación moral respecto al acto, que es de lo que estamos hablando. Pues, que hay una diferencia entre lo psicológico y lo abstracto. Aquí dicen que la moral parte de un bien común, sin embargo, que ciertamente, ahí sí sí, puede haber razón. Parte de un bien común porque el bien común, el mismo nombre te lo está indicando, hay un bien. O sea, el bien común presupone que existe un exacto. bien. Estás presuponiendo la moral en tu misma proposición. En lo que yo estoy en desacuerdo es que parte de un principio de supervivencia o de supervivencia social, porque muchas veces los actos morales van en contra de nuestra supervivencia. ¿Se entiende el punto? Entonces yo creo Que que ya puede para, pasar también, sí, como, claro, pero ya para ir ajá, cerrando, adelante. yo creo que la decisión final la tenga cada uno de los que estuvieron en este debate o en este foro, a los que participaron, y lo que yo recomendaría es que analicen los dos puntos de vista, tanto el secular como el relativista o como el teísta, o lo que yo llamaría la moral universal. Analícenlo y yo quisiera que cada uno se inclinara por lo que tendría la mejor explicación posible, porque realmente es un tema larguísimo. Yo no sé si Lord Búho quisiera agregar algo más al respecto, o si tienes Bueno, recomendaciones de libros, videos, etcétera. de mi parte, como dijo anteriormente Miguel Ángel, el estar en constante investigación personal, porque esto no es algo que haya que seguir como un dogma, esto es algo que simplemente nace al ver los diferentes puntos de vista y, y encajar con cualquiera de ellos, supongo, o por recomendarte Eso es unos correcto, pero experimentos, sí, me parece espectacular. como toda Es, argumentación, la gente tendría que inclinarse por lo que le parezca lo más concluyente. Lord Búho, ¿conoces algún exactamente. autor, conoces algún creador de contenido
tenga más información acerca del secularismo, porque los hay, ciertamente, pero ¿tú te inclinarías por alguno en particular o alguno que tú considerarías que me parece que tiene un buen punto? Este, la cosa es que, ajá, yo tengo mis posturas, sigo creadores de contenido que tienen sus posturas, saco algo de ellos, pero hay algunas de sus posturas también en las que no estoy muy de acuerdo. Y bueno, No, claro, tenemos el pero ejemplo el de tema. el canal, es un canal de YouTube, es un youtuber, que- Media Pop Stardust, les voy a enviar el nombre para que lo que tengan allí. si lo puedes ir escribiendo. O sea, yo sé que en Exactamente, internet abunda mucha información y ahorita voy a recomendar un libro también que saldrá aquí. exacto. Mi acercamiento a los libros ha sido muy limitado, así que perfecto eso, que tú compartas algunos libros. Eh, Bueno, yo ahorita voy a compartir un libro, pero me gustaría que tú también lo leyeras. Yo lo he leído varias veces. El libro en Perfecto. cuestión se llama Relativismo, relativo o absoluto. El libro, el autor es Peter Kreeft. Peter Kreeft, por supuesto, era un creyente, era un cristiano, pero él en este libro aplica la técnica de los antiguos diálogos socráticos. Él en este libro se inventa un diálogo ficticio entre dos personas que tienen puntos de vista diferentes y él va llegando a una conclusión. El tema del libro es el siguiente: ¿la moral es absoluta o es universal? El debate es entre un musulmán y una mujer afroamericana en Estados Unidos para un programa de radio. Eh, Voy a ver si lo puedo colocar aquí. Seleccionar el drive. Ahí les estoy enviando el nombre del canal de YouTube del creador de contenido. Es principalmente, se inclina más al ateísmo, obviamente, y es muy difícil encontrar un creador de contenido que, a pesar de ser ateo, hable con más que simplemente groserías, pues, porque por lo menos en mi caso, se tiene que llevar un respeto a la hora de compartir ideas, porque aquí no se está buscando imponer la idea ante nadie, este, sino simplemente que haya eso, conozcamos el punto de vista del otro y que el otro conozca nuestro punto de vista. Y bueno, de libros, la verdad es que no he tenido el placer de leer alguno, o sea, alguno que encaje full con este tema. He leído Postulados de Sócrates, el dilema Autifront se los recomiendo, que es el dilema que le dice Sócrates a Autifront, que va muy relacionado con lo que estuvimos hablando esta noche. Este, Poco más, repasando algunos otros filósofos, Platón, esos dos, para tampoco dejarles mucha tarea, por así decirlo. No, claro, pero sería como lo básico, por donde uno tiene que empezar poco a poco, especialmente si se quiere ir involucrando en la filosofía. Me parece muy bien. De hecho, nos ayudaría a acercarnos más a la verdad. Sin embargo, hay que recordar una cosa: el debate del relativismo y en la moral, de hecho, tiene sus orígenes con Sócrates. Sócrates debatía con, Sí, no justamente. no me acuerdo el nombre del filósofo en específico, pero Sócrates era absolutista moral. Él creía que la moral era universal y él dedicó toda su vida a averiguar cuál era la moral correcta que tenía que seguir la humanidad para, para desarrollarse, para ser más plenos. Los presocráticos, ellos creían, como dijo Epicurio, el ser humano es la medida de las cosas. Ellos vivían de acuerdo a lo que se inventaban, tan sencillo como eso. Sócrates era todo lo contrario. Sócrates, de hecho, es uno de mis filósofos favoritos. Él sostenía lo contrario, que la verdad era la verdad y el ser humano tenía que buscarla, no inventársela o no desarrollarla culturalmente. Tenía que tratar de separar lo cultural de lo verdadero. Podemos decir que Sócrates fue el primer absolutista moral o el primer realista de la moral.
en contraposición a los presocráticos. De cualquier modo, el libro que les voy a recomendar trae los dos puntos de vista. El libro es muy, pero muy sencillo de leer, es muy corto. Creo que tiene menos de 100 páginas, pero que se leen muy fácil. Es de Peter Crift, está en español, Relativismo absoluto. Trata de ese diálogo. Lo voy a poner aquí. Peter Crift. Yo creo que en internet se consigue, de todas maneras, si no lo consiguen fácilmente, voy a intentar subirlo en PDF a internet para que todos lo puedan descargar. No sé qué les pareció el foro de esta noche, que se extendió bastante, más que el de ayer, pero es un tema Me muy, pero gusta, muy extenso. me gustaría escuchar las opiniones de algunos de los que se animaron a hablar. ¿Qué les pareció? ¿Les A mí me gustó? ¿No les pareció, gustó? a mí me pareció mejor que el de ayer porque el de ayer no entendí nada, de verdad, sinceramente. Este estuvo más claro, más coherente, hubo un hilo conductor. O sea, pero el de ayer Sí, yo no estamos de entendí nada. acuerdo. Ujú. Lo que pasa es que el de Me ayer encanta este tipo de foros. era muy abstracto el de ayer. Era tan abstracto que se nos está yendo la gente, pero volvió hoy y eso fue lo importante. Bueno, si seguimos aquí en este momento es porque el tema realmente nos compromete a todos. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. No, Yo primero yo, solamente, yo solamente vengo para decir que estuvo muy interesante, la verdad. Muy interesante de principio a fin. Me gustó mucho todo. Eso era todo. He No, hablado. claro, claro, sus reseñas son importantísimas. Saúl, Bueno, primero perdonen la música de fondo. Y segundo, que me pareció súper interesante, súper chévere que se hagan estas cosas. Y que bueno, solamente una acotación que me gustaría que quede pendiente para una siguiente ocasión, que me parece que desde el punto de vista matemático, de hecho es más fácil justificar aún una moral universal y externa al ser humano. Pero bueno, bueno, todo. si hacemos otro foro como esto, sea el mes que viene o dentro de 2 meses, y si quieres desarrollar mejor tu punto, bienvenido. De eso se trata. Es el punto. Ujú. Bueno, yo creo que lo importante es que todos aprendamos algo nuevo, otros puntos de vista, como todo eso. Un aviso, mañana estaríamos finalizando los talleres que habíamos dicho que era un taller basado en la apologética, es decir, el debate de la existencia de Dios. Ayer tocamos el tema que era más pesado y más abstracto, que era el origen del universo. Hoy tocamos el tema de la moral, cuál es la postura filosófica en torno a la moral, de forma muy breve. Pero ya mañana vamos a pasar a la parte material, la historia de la religión como un fenómeno físico. Yo creo que Augusto ayer nos había hecho un pequeño señalamiento, que yo lo tengo muy presente, que lo vamos a tocar mañana. Tratar de que sea muy corto. Pueden invitar gente, pueden intervenir cuando quieran. Recuerden que este es un espacio para todos. Muchas gracias por participar. Nos vemos mañana.